ves el título y te das inmediatamente cuenta de que dolor y sufrimiento es algo que hemos estado hablando mucho en los últimos tiempos, como iglesia, en las enseñanzas, aprendiendo mucho. Y lo que hoy, esta clase, como yo te decía, la dividiré en 2, en 3, en 4 si es necesario. Yo pienso que no, yo pienso que solamente en 3 partes, por lo que implica el dolor y sufrimiento, pero desde el punto de vista bíblico. Puede haber este concepto desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de otras religiones, pero desde el punto de vista bíblico, el dolor y el sufrimiento, cómo podemos aprender de ello, cómo podemos aprender a verlo. Y justamente para este tema, entendemos que cuando hay un dolor en nuestra vida, una enfermedad, una mala noticia, es algo que nos lleva nos rompe nuestro estado de ánimo, rompe incluso, puede desbalancear nuestro estado espiritual, nos puede hacer entrar en muchas dudas, preguntas, muchas de las cosas que vamos a estar viendo durante estas clases. Pero obviamente, pues a nadie le gusta el dolor, a nadie le gusta el sufrimiento. No queremos, ¿no? De alguna forma como seres humanos experimentar desilusión, no queremos experimentar el duelo, no queremos experimentar nada. ¿Y por qué? E insistí mucho en el inicio de que el dolor y el sufrimiento desde el punto de vista bíblico, porque necesitamos ir a las escrituras. Y como yo te dije, es importante que tengas tu cuaderno, que anotes las escrituras, porque estas escrituras en algún momento en tu vida, hoy, en este preciso momento, pueden estarte ayudando. ¿Por qué? Porque obviamente ya después de 15, casi 16 meses de encierro, de pandemia, pues obviamente muchas cosas en nuestra vida han cambiado y seguramente seguirán cambiando. Pero el dolor y el sufrimiento es algo que también tenemos que aprender a manejar en nuestra vida como discípulos, pero sobre todo también entender y poder enseñar a otros, capacitar a otros. Hace poco un hermano en la región comentaba acerca de que estaba estudiando la Biblia con un amigo que estaba pasando por momentos difíciles. Esta clase estoy convencido que te va a ayudar y que vas a poder ayudar a otros a poder hacerlo. Platicaba con un hermano de las situaciones en la salud que está pasando ahí en la familia, el dolor que puede estar causando de repente. No nos gusta ver a nuestros familiares sufrir, ¿no? Esta semana algunos de ustedes supieron, enfermé, algo si tú quieres, no tan grave, pero el hecho de sentir un dolor en el estómago, de tener sufrimiento, es algo que no te gusta, es algo que tú dices, no quiero, quiero evitarlo. Pero vamos a hablar de un dolor más allá, vamos a hablar de un sufrimiento más allá, ¿no? No solamente de un dolor, me duele la cabeza, un sufrimiento, me corté, vas a sanar rápido. Vamos a hablar de algo más profundo, de algo más fuerte. Eso también, ¿por qué importante hablarlo acerca de la parte espiritual? Porque juega un papel muy importante. Estudiar las escrituras, queridos hermanos, nos quita las vendas para poder entender el porqué de las cosas, el entender más el plan de Dios. Y mira, quiero darle este crédito, o quiero dar el crédito suficiente a esta clase, porque del material que vamos a estar hablando mucho es John Knox, que es el hermano que ven solo en la imagen. Es un hermano que es maestro de la iglesia, ha dedicado muchos años a la enseñanza, muchos años a la investigación, y sobre este tema ha escrito mucho acerca del dolor, ¿no? Acerca del sufrimiento, incluso escribiendo libros acerca de ello. Y en la foto de abajo, lo más sorprendente que cuando yo lo escuché y cuando comparte su testimonio, a Roger Lamb seguramente te acordarás, lo vimos hace poco en el Día Mundial de Medios. Es el hermano que ha encabezado siempre mucha de la comunicación a nivel reino. Los que tienen poco tiempo en la fe, pues quizá ya no lo ubican tanto.
o no lo ubican, mejor dicho, ¿no? Pero es un hermano que ha servido por muchos años en diferentes iglesias y ahora en Estados Unidos principalmente, pero Roger Lamb habló también, escribió también acerca de mucho material acerca del dolor y del sufrimiento. Y te imaginarás, bueno, ¿por qué los créditos, no? Imagínate Roger Lamb escribiendo acerca del dolor y sufrimiento, pero en carne propia. Él ha enterrado a 2 de sus hijos. Han fallecido por diferentes enfermedades, por diferentes motivos. Y él se ha dado a la tarea de profundizar en estos temas para poder ayudarnos, ¿no? A poder entender cómo lidiar con ese dolor y cómo lidiar con el sufrimiento cuando lo vives en tu familia, porque de pronto puedes decirle a alguien, ¿no? Oye, puedo entender lo que estás pasando, pero no puedes entender cuando lo vives. Solamente es cuando puedes decir, es un dolor tan grave, familia enferma, etcétera. Entonces, cuando lo escuchas de alguien que ha logrado entender cómo sobrellevar el dolor, cómo sobrellevar el sufrimiento con su propia familia, pues Ari, aún me voy. te hace tener Audio más individual. respeto, por favor. Te hace tener más, por favor me ayudan con los micros. Eh, Mm. y, y obviamente ahí una de las cosas que, un segundo, y una de las cosas que te hace tener mucho más respeto por ellos, por los que escriben esto, es porque dices, no son que nunca lo han experimentado, ¿no? Lo ven y dicen, wow, qué fuerte ejemplo, pero también verlo de pie, y obviamente a mí me hace pensar mucho acerca de hermanos que están entre nosotros, que también han tenido situaciones muy fuertes en cuanto al dolor, pero están de pie entendiendo por qué, cómo. Pues obviamente Dios les ha ayudado a levantarse, Dios los tiene de pie, pero las escrituras también han sido claves en sus vidas. Su relación con Dios ha sido algo que obviamente los ha mantenido de pie. El problema del dolor y el sufrimiento es que muchas personas lo han utilizado para negar la fe. Muchos se han justificado del dolor y el sufrimiento para negar la presencia de Dios, para decir que Dios no existe, porque entonces existe el dolor, existe el sufrimiento, porque existen las enfermedades. Por eso entonces muchos ateos de ahí se toman para decir, no, ¿dónde está Dios? ¿No? Y vamos a ver ahorita varias preguntas importantes que seguramente en la fe, en nuestra fe cristiana, vamos a tener que escuchar muchas veces y defender muchas otras acerca de ello. Y mira lo que quiero decir con esto. Las preguntas que vamos a escuchar durante todas las épocas, cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, cuando hay cosas como esto que estamos pasando de la pandemia, como seguramente las ha habido en otra época con la fiebre española, las crisis que hubo de otras pandemias, las crisis económicas, el sismo que nos afectó en el 85, muchas cosas que van a poder, preguntas que vienen a nuestra mente y en todas las épocas vendrán. Ante el dolor y el sufrimiento, ¿por qué a mí? ¿Por qué un Dios que sabe todo, es decir, que es omnisapiente y sabe que hay maldad o dolor, por qué lo permite? ¿Por qué, si es todopoderoso, es decir, si es omnipotente, no acaba con el mal? Preguntas así van a venir obviamente a nosotros, ¿no? Pero muchas veces estas preguntas son utilizadas más como un ataque hacia nuestra fe. Incluso cuando llega a suceder algo en la vida de un cristiano, la familia puede venirse encima y decir estas mismas preguntas: ¿por qué te pasó a ti? ¿Por qué te sucedió? ¿Y dónde está Dios? ¿Por qué te sucedió a ti? ¿Por qué no le sucedió a otros? ¿No? Que tú te pones a hacer lo bueno. Y estas preguntas son usadas principalmente atacando la fe,
pero muchas veces y tristemente hacen perder la fe a algunos porque no están cimentados en cuanto a las escrituras. Cuando te dan una noticia mala de una enfermedad, cuando estás pasando por un momento difícil como familia, pues muchas veces viene la pregunta, Dios, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Y este estudio lo quise llevar a varias partes porque me parece muy importante entender, queridos hermanos, incluso los que enfermaron, ¿no? ¿Por qué enfermaron? ¿Porque eran malos? No. ¿O por qué unos no enfermaron? ¿Porque no son tan malos? No, simplemente las cosas suceden y vamos a ir viendo paso por paso y lo que te quiero ir llevando para entender un poco el porqué de cada cosa. Y todas esas preguntas que yo te hacía anteriormente o que puse ahí que son muchas veces las armas de ataques acerca de nuestra fe, ¿no? ¿Por qué si eres un cristiano, por qué te quedaste sin trabajo? ¿Por qué si eres un buen cristiano, por qué no te ha ido bien en esto? Y son situaciones que de repente vienen a la mente que tendríamos que pensar en todo esto. ¿Dios está presente o no está presente? Y estas preguntas que ponen en duda la fe de muchos acerca de Dios, ¿será realmente amoroso? ¿Dios realmente será tan compasivo como me lo han hecho saber? ¿Será realmente Dios tan tierno? ¿Realmente será Dios el Salvador que me han hecho entender? ¿No? Y yo te decía que muchas veces nos damos cuenta cómo preguntas así o situaciones así de que ¿por qué enfermó mi papá? ¿Por qué? Te voy a platicar más adelante, ¿no? Yo lo viví hace unos años cuando recibo la llamada de mi mamá de que mi papá estaba muy enfermo, que era necesario llevarlo al hospital. Eh, yo fui, yo lo llevé y durante esos 3 días en el hospital me hice las mismas preguntas que acabo de poner. ¿Por qué? ¿Y si esto pasa? ¿Y si lo otro pasa? Y voy a profundizar un poquito más en ello más adelante, pero yo te decía estas preguntas acerca de que ponen a prueba nuestra fe y que ponen a prueba nuestra confianza en Dios. Cuando nos dan esas malas noticias que no queremos escuchar, realmente se pone a prueba. O simplemente alguien va a llegar contigo y te va a decir, me siento muy triste porque acabo de escuchar esto, esto y esto. Entonces Dios no me escuchó. La realidad es que sí tenemos que entender el enfoque del dolor y del sufrimiento desde el punto de vista bíblico y entender que la compasión de Dios no se mueve, que el amor de Dios no es condicional, que la ternura de Dios no ha desaparecido y que el concepto de Salvador que tenemos de Él tampoco se ha perdido. Pero por eso te decía que vamos a ir desarrollando en varios temas, porque es algo súper importante. Mira la parte más humana de Jesús en las Escrituras. Marcos 15, en el versículo 34. Luego, a las 3 de la tarde, Jesús clamó con voz fuerte, Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ante el dolor y ante el sufrimiento, obviamente, lo que estaba pasando por el corazón de Jesús era, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me abandonaste? No te siento en este momento tan fuerte de humillación, de dolor, de cansancio físico. Obviamente, cuando ya estudias las Escrituras, te das cuenta que el propósito de la cruz fue un propósito muy importante y que este momento tenía que darse. Pero en el momento, cuando Jesús, siendo Dios, se hace hombre y pisa esta tierra, este es posiblemente el momento en donde vemos la parte más humana de Jesús diciéndole a Dios, ¿por qué me has abandonado en el dolor? ¿Por qué me has abandonado en el sufrimiento? Y yo te pregunto, si tú ya has estudiado las Escrituras, si yo te preguntara, oye, ¿Dios abandonó a Jesús? Tú con toda convicción me vas a decir,
lo abandonó quizá en el dolor por un momento, por el pecado, pero después todo el tiempo Dios estuvo protegiéndolo y hoy está sentado a la derecha del Padre. Pero para llegar a esta respuesta tuviste que haber leído las Escrituras, tuviste que haber conocido el Evangelio y conocer el propósito de la cruz de Jesús. Si una persona abre la Biblia por primera vez y lee esto, lo primero que va a decir es, mira, Dios sí abandona. Mira, Dios sí lo dejó a Jesús siendo su propio hijo. ¿Estás de acuerdo? Pero la realidad es de que no. Te causa algún asombro muy fuerte. A mí siempre que leo esta parte o cuando nos comparten a alguien el mensaje de la comunión y vemos esto, decimos, claro, es la respuesta de Dios ante el pecado, que es otro tema que se puede también tratar de una manera bastante amplia, ¿no? Pero ante el dolor y sufrimiento, él sintió Dios. Mi padre no está en este momento. ¿Por qué me abandonaste? Y fíjate algo, partiendo del Antiguo Testamento, conceptos que quiero que te quedes grabados y que los tengas ahí subrayados en tu palabra, en la Biblia, porque los vas a necesitar constantemente. Y cuando una persona te des cuenta que está sufriendo y que puede estar renegando de Dios, hermanos nuestros en este tiempo posiblemente estuvieron renegando de Dios. Es fácil, porque cuando vienen las situaciones difíciles, cuando estás en un hospital, yo he estado en un hospital y de repente es pensar, hace unas horas estaba bien y ahora estoy a punto de ser operado. ¿Qué pasó, Dios? ¿No? Quiero servirte, quiero hacer cosas. Es recordar que tenemos que estudiar el dolor y el sufrimiento desde el punto de Ya me vista conecté bíblico. por si se ¿Por vuelve qué? la luz. Lamentaciones 3:31 dice, pues el Señor no abandona a nadie para siempre. Aunque trae dolor, también muestra compasión debido a la grandeza de su amor inagotable. Leer todo el contexto de este capítulo nos ayuda a entender qué es lo que estaba pasando, ¿no? Si yo solamente te digo, versículo 32, aunque trae dolor, también muestra compasión. Ah, mira, entonces Dios sí trae dolor. No, lo que todo el contexto trata es el pueblo, y es algo, un punto muy importante que vamos a desarrollar acerca de la rebelión que puede haber en nuestro corazón. Cuando hay pecado, cuando hay desobediencia, hay consecuencias. Y ahí, ¿qué podemos hacer? Entonces decir, bueno, si yo en este momento salgo y cruzo Tlalpan y no me fijo porque soy un cristiano, entonces los ángeles me van a llevar volando. Hay consecuencias cuando yo tomo decisiones poco sabias, ¿no? Pero lo más importante de este versículo, mira el versículo 33, pues Él no se complace en herir a la gente o causarles dolor. Esto es algo muy importante que tenemos que estar seguros, queridos hermanos y amigos que están escuchando. Dios no se complace en el dolor, Dios no se complace en herir a la gente, Dios no se complace en ver en que estemos viviendo tragedias. Dios no se complace en esta pandemia, esto Dios no lo originó. Vamos a ver el tema de las enfermedades también, vamos a ver el tema del duelo también, pero a mí me queda claro, cuando dice el libro de Lamentaciones, Él no se complace en herir a la gente. Significa que Él no disfruta, le duele el dolor que puede estarle ocurriendo a su creación. Somos su creación. Y también vamos a hablar de la libertad que tenemos de decidir las cosas, ¿no? Así como cuando hoy, después de muchos años, entendemos el versículo pasado cuando decía Jesús, ¿por qué me has abandonado? También después de varios años vamos a entender el por qué esta pandemia y qué es lo que nos enseñó y qué es lo que más nos ayudó a darnos cuenta. Pero lo que sí es una realidad es de que la situación actual, enfermedades, sufrimiento,
dolor puede hacer que muchos estén perdiendo la fe, incluso enojándose con Dios, porque piensan y se quedan con el versículo 32, ¿no? Ah, es que Él trae el dolor a mi familia. No, Él no trae el dolor a la familia. A Él le duele, de hecho, cuando las familias están sufriendo. A Él le duele cuando las familias están pasando por momentos difíciles. Pero necesitas conocer el amor de Dios, necesitas conocer la gracia completa, no solamente quedarte con una parte de tu vida. ¿Qué ha hecho atrás y qué hará adelante? Dice la Escritura, no se complace. Dios no disfruta, como te decía, ¿no? Hablaremos también de por qué los accidentes, por qué que una persona sea imprudente al manejar, es responsabilidad de Dios, o más bien es irresponsabilidad de esa persona, de que quizá bebió, quizá se drogó y salió con un auto, no sé, muchas cosas. Vamos a hablar acerca incluso también cómo la corrupción también trae muchas consecuencias y a veces queremos echarle toda la culpa a Dios. Realmente no todo es culpa de Dios. Salmo 116, versículo 15. Al Señor le conmueve profundamente la muerte de sus amados. En esta época, en nuestra región, hemos tenido enfermos, pero nadie fue llamado por el Señor. De discípulos, familia, lamentablemente algunos partieron, ¿no? Y también a Dios, al Señor le duele, dice profundamente, le conmueve la muerte, pero más aún la muerte de sus amados. Dios no quiere porque sabe que el ser humano sufre cuando hay la partida de un ser querido. ¿Por qué le pasan cosas malas a las cosas buenas, a las personas buenas, ¿no? Entonces también tenemos que tener cuidado de no pensar, bueno, que le pase a los malos, pero no a los buenos, porque entonces estaríamos deseando cosas malas a las personas. Dios no se siente bien con el sufrimiento, no es cosa normal. Dice, a Él le conmueve. Entonces, si Dios sí siente algo cuando nosotros estamos teniendo un dolor o un sufrimiento, también dice que cuando parte alguien, ¿no? Y aquí es algo un tanto complicado de explicarlo, ¿no? Porque por un lado ves cómo al Señor le conmueve profundamente la muerte de sus amados, pero la promesa que tenemos que es que un día lo podemos ver cara a cara. Entonces, por un lado le duele ya no vernos en esta tierra, pero por otro lado debe de sentirse gozoso de que vamos a llegar al camino, vamos a llegar al final de la meta. Y en medio del sufrimiento, unos podrían decir, no, es que Dios es un Dios lejano, Dios es un Dios indiferente, no le importa el ser humano. Y yo te decía, porque, por ejemplo, la lejanía de algunos que han tenido en este tiempo, no solamente de la iglesia, no solamente de la familia Iztacalco, la lejanía que algunos han tenido respecto a Dios, es notorio y que este tiempo reveló mucho, que hoy hay una molestia, ¿no? Una inconformidad de, ¿y Dios dónde estás? Entonces estamos viendo que Dios sí tiene compasión y le duele. Y ahora vemos a Jesús, fíjate aquí en Marcos 1:40. Si nos damos cuenta que no tenemos a un Dios tirano, si nos damos cuenta que no tenemos a un Dios que le gusta vernos disfrutar, que disfruta vernos sufrir, ¿no? Dios obviamente está atento y vemos aquí en esta escritura, en Marcos 1:40. Si un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Dijo, movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. Si quiero, dijo, queda limpio. Al instante la lepra desapareció. Entonces, vemos a Jesús
Y si Jesús es Dios, entonces vemos a Dios movido por la compasión ante las enfermedades, ante las situaciones de las personas. ¿Qué diciendo? No vemos a un Jesús que dijo, yo voy a predicar el mensaje, tú lleva tu ofrenda al templo y a ver si sanas, ¿no? Él se detuvo y dice que movido a compasión, es decir, tenemos a un Dios compasivo que sí se preocupa por lo que puede haber en nosotros y lo que estamos pasando por momentos. Te repito, no te quedes solo con esta clase. Las que vienen te van a ayudar a entender todo el concepto del dolor y el sufrimiento desde el punto de vista bíblico. Y luego Mateo 9:35 dice, Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en la sinagoga y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. Esa era su prioridad, enseñar la buena noticia, el evangelio. Y dice, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Sanaba, enseñaba, pero mira lo importante que nos deja ver el corazón de Dios. Cuando vio las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Es decir, que Jesús se dio cuenta de algo, que las personas, más que la necesidad de ser sanadas, estaban desorientadas espiritualmente, emocionalmente, no sabían a quién recurrir. Incluso dice que eran como ovejas sin pastor. Una oveja sin pastor, tú la ves por un lado viajando, no teniendo un rumbo, no teniendo un hogar, no teniendo una cerca, ¿no? Donde ser cuidado, donde ser alimentado. Si se enfermaba, pues moría. Y así Jesús veía a las personas. Y así es como hoy Dios ve a las personas cuando están alejadas de Él, más por el enojo, más por el rencor, cuando lo que vemos en las Escrituras, el corazón de Jesús y obviamente, insisto, el corazón de Dios es, Él quería acercarlos al Padre, quería sanarlos, pero dice que tuvo compasión cuando los vio así, perdidos espiritualmente. Puede ser que la pandemia no te ha traído enfermedad física, pero puede ser que te ha extraviado espiritualmente. Y es quizá peor, porque lo físico lo puedes recuperar, pero lo espiritual puedes estar en un hilo muy delgado, ¿no? Y yo te decía, podrías darte cuenta quizá en tu charla si algunos están realmente cercanos o lejanos. Y si regresáramos mañana, desde el inicio de nuestro encierro, decíamos, la meta de todo esto es que regresemos todos los que somos y los que Dios añadió y los que Dios va a seguir añadiendo, ¿no? Esa es la idea con las familias completas. Pero imagínate Jesús cuando vio a las multitudes, ¿por qué tuvo compasión? Porque estaban desamparadas, estaban confundidas. ¿Qué los confundió? Hoy, ¿qué confunde a la gente? El no conocer las Escrituras, el no darse cuenta qué es lo que está pasando. Y nos damos cuenta entonces, ¿qué es lo que Dios tiene por las personas? Tiene compasión por nosotros cuando nos perdemos. Yo pienso cuando puedo andar mal, cuando puedo andar extraviado, cuando puedo andar alejado. Dios no está esperando un momento para darme un golpe y echarme su presencia. Siente compasión. ¿Cuándo va a reaccionar? ¿Cuándo va a volver a venir a mí? Y cuando voy, siento inmediatamente su gracia y su misericordia. Ese es el Dios amoroso. Te repito, van a venir otras clases en donde vamos a ver dónde es consecuencia mía el dolor, dónde es consecuencia mía el sufrimiento. Y mía hablo del ser humano, ¿no? Y Apocalipsis 21:4. Él le secará toda lágrima de los ojos. Y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más.
Esta es una de las promesas más grandes en todas las Escrituras. Un lugar en donde Dios reinará y dice, Él secará todas las lágrimas, ya no habrá ni muerte, hablando de la vida eterna. No habrá tristezas, no habrá lutos, no habrá partidas, no habrá llanto, no habrá cosas que lamentar. Hablaremos también acerca de cuando eres víctima, por ejemplo, de la delincuencia. Todas esas cosas, dice, ya no existirán más. Y si Dios es así, la primera parte que quise mostrarte es justamente no te engañes, no dejes que te engañes, y cuando las personas estén confundidas, es importante que tú saques las Escrituras y les hagas ver, no, Dios sí es amoroso, Dios sí está presente, Dios sí está, pero necesitas conocer un poco más o saber distinguir. ¿Por qué enfermé yo en la semana? Porque seguramente comí algo descompuesto, no porque Dios me haya castigado. O si sé que no debo comer picante y comí picante, ahí pagué las consecuencias, ¿no? O no lo sé, pero eso no tuvo culpa a Dios. Como tampoco Dios tiene culpa de muchas de las cosas que pueden suceder. Por eso es bien importante que el estudio que estamos llevando del dolor y el sufrimiento desde el punto de vista bíblico lo desarrollemos conforme a las Escrituras. Esta es la primera parte, aquí le voy a parar porque si no me seguiría hasta las 2 de la tarde, pero las siguientes lecciones nos van a ayudar mucho también acerca de ello. Dios es un Dios compasivo, Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios presente, Dios es un Dios perdonador, un salvador. No dejes que las preguntas confundan tu fe y eso lo utilicen personas que no creen para hacerte creer que tienen razón. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, Marco. Gracias Es un Dios bueno. Bueno, hermanos, a continuación vamos a tomar nuestra Santa Cena. Espero que ya te estés preparado, que ya te hayas preparado para hacerlo. Y para esto te voy a pedir que me acompañes, por favor, a leer una escritura para poder llevar a cabo este momento tan especial, el de poder recordar a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues está en el libro de Corintios, segunda de Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 14. Y hablando, ¿no?, acerca de lo que pues, hoy Marco nos estaba enseñando, ¿no? Pues Dios no nos quiere ver sufrir, sino al contrario, ¿no? Él está con nosotros.